Buenas tardes a todos, soy Jacobo Urdiales, el responsable para el sur de Europa de Grand Stream Networks. Esta tarde vamos a ver una sesión específica que va a tratar sobre los estándares de voz sobre Wi-Fi, sobre tecnología de red inalámbrica. Cuando hablamos de implementar tecnología de red inalámbrica sobre sistemas, tecnología de voz sobre sistemas de red inalámbrica, aquí tenemos dos escenarios. Quiero decir, hay un escenario claro en el que parece muy sencillo, que es el tener un teléfono de sobremesa puesto en una ubicación física y concreta, en el que, salvando la distancia de que tengamos una cobertura aceptable y tengamos un medio de transmisión estable, pues no vamos a tener problemas en la transmisión de voz. El problema lo vamos a tener cuando tenemos un usuario que tiene un terminal móvil. Es decir, cuando un usuario va hablando y se va moviendo o desplazando por la instalación. Ahí es donde vamos a tener un problema real. ¿Por qué? Básicamente el problema viene al hacer el roaming y el handover de la señal, sobre todo el handover de la llamada. Porque tenemos un terminal móvil. Ese terminal móvil, que bien puede ser nuestro teléfono móvil o bien puede ser un terminal propietario, está conectado físicamente, bueno, no físicamente, pero lógicamente a nivel de espectro de radio, a una antena. Y esa antena es la que está enviando y recibiendo nuestra señal. El problema viene cuando yo me empiezo a desplazar y empiezo a dejar de tener señal de cobertura de esa antena. Y entonces se produce lo que es el handover de la llamada y el roaming del station, del STA, del cliente. Porque el cliente se tiene que registrar en otra antena donde va a tener mejor cobertura, ¿vale? Y hacia donde nosotros estamos andando. Por lo tanto, el cliente tiene que decidir ese salto y además tenemos que cambiar el streaming de audio desde una antena a otra antena, ¿vale? Esto que tradicionalmente en las redes móviles lo hacemos habitualmente, vamos en el coche y cambia de antena y nosotros no se nos corta la llamada, ni se nos corta, bueno, idealmente no se nos corta la voz, luego hay mejor y peor cobertura, pero eso es un tema de cobertura. Tradicionalmente en los sistemas DECT multicelda es algo que se ha venido haciendo, el roaming y el handover de la señal. De hecho hay sistemas DECT con roaming y handover y otros que no lo soportan, ¿vale? Ocurre que en las redes Wi-Fi, pues esto ha sido siempre un poquito un tema tabú. Ha habido fabricantes, que los hay, que están en el mercado, que han desarrollado protocolos propietarios para hacer esto. Y de hecho han vendido una serie de aplicaciones, una serie de appliances que se llaman priorizadores de voz, que trabajaban solo con unos determinados modelos de punto de acceso de unos determinados modelos de fabricante que permitían hacer ese roaming y ese handover de la señal. Si lo intentábamos utilizar en puntos de acceso que no son esos, pues no funcionaba. Y entonces la llamada se corta y entonces viene el problema. Reitero, no es un problema de calidad de voz, no es un problema de que se haya cortes, es un problema a la hora de desplazarnos, a la hora de movernos. Si yo cojo mi móvil y me quedo aquí quieto y hablo por Wi-Fi, no voy a tener ningún problema siempre y cuando tenga cobertura, ¿vale? Hablamos claro, tiene que haber cobertura. Pero si la red inalámbrica está bien diseñada, hay puntos de solapamiento y está bien hecho, yo me quedo quieto, no voy a tener ningún problema, tenga el punto de acceso que tenga y tenga el cliente que tenga, siempre y cuando pueda soportar servicios de voz, está claro, ¿vale? Pero no voy a tener ningún problema, el problema lo tengo cuando me muevo, porque es cuando viene el salto. Y de esto es lo que vamos a estar hablando en las siguientes diapositivas. Perdonadme por el texto, pero son muchos conceptos y hay que hablar de varias cosas, ¿vale? Bien, el estándar inalámbrico, el 802.11, no define de ninguna manera cuándo y cómo hay que saltar de una antena a otra. Tenemos claro que si ponemos en dos puntos de acceso que no tienen por qué ser controlados ni nada, ¿vale? Puedo poner un punto de acceso Grand Stream y un punto de acceso de otro fabricante. Y yo pongo el mismo SSID y la misma contraseña y el terminal en algún momento hará roaming y se cambiará al otro punto de acceso y entre estos dos no se enteran, ni se conocen, no saben que existen. ¿De acuerdo? Y aún así hará el handover y hará el roaming. El problema es que no puedo plantearme tener una conversación de voz porque va a tardar en hacerlo. No va a tardar media hora, pero va a tardar, ¿vale? Por tanto, dependiendo del proveedor, pues hay implementaciones para el station, para el cliente, diferentes. Y hay proveedores, es decir, fabricantes, que han decidido implementar protocolos propietarios, tanto de gama alta como de gama baja. Soluciones para paliar o mejorar la parte de el roaming. Por tanto,
dependiendo de si estamos utilizando Android, dependiendo de si estamos utilizando iOS o Apple, dependiendo de si estamos utilizando dentro de Android, Samsung, LG, cada fabricante tiene una implementación de roaming totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no hay estándar, entonces lo hacen como mejor ellos entienden que va a funcionar. Y además, todo esto se basa en algoritmos, ¿vale? Y ahora vamos a entrar en ello. Para que os hagáis una idea, y ahora entramos con la biología, hay un ¿cómo llamarlo? Hay un hecho, hay una capacidad técnica de nuestro oído que se llama la retención de audio. La retención de audio define cuánto tiempo nuestro oído puede estar sin recibir ningún tipo de sonido y que nosotros no nos enteremos de que ese sonido se ha cortado, ¿vale? Os suena el tema de los 50 Hz, ¿verdad? La visual, la retina. Si nosotros vemos algo parpadear a 51 Hz, ya no lo vemos parpadear. Y parpadea, porque la tele lo hace, las antiguas lo hacían, ¿vale? Nosotros lo veíamos estático, al principio de la animación, ¿vale? Para la vista son 50 Hz, para el oído está en 150 milisegundos. Todo lo que sea superior a 150 milisegundos, nosotros lo vamos a poder oír. Si está por debajo de 150 milisegundos, para nosotros va a ser continuo. Es decir, que si yo pongo un tono continuo y lo dejo de emitir 90 milisegundos, no os vais a enterar, aunque se deje de emitir. Si lo paro 152, aquí esto no es exacto, quiero decir, depende de la persona, depende de tal y cual, pero bueno, el umbral de detección está en los 150 milisegundos. Eso, además, lo podéis extrapolar a las comunicaciones de IP por cable. Si hay un round trip de más de 150, vamos a escuchar retardos y cosas por el estilo. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer con los puntos de acceso? ¿Por qué? Porque el roaming y el handover depende única y exclusivamente del cliente. Es decir, es el cliente siempre el que decide cuándo voy a saltar a la otra. ¿Y en base a qué lo decide? Pues, bueno, lo decido en base a un algoritmo que el fabricante o el chipset del vendor de la tarjeta inalámbrica dice, bueno, miramos la cobertura, miramos el tiempo que llevo en esta cobertura, miro qué otros puntos de acceso hay alrededor, entonces decido si salto o no salto, el umbral de cobertura, pues para mí es aceptable perder el 70% de los paquetes y sigo transmitiendo el 30%, todo ese tipo de cosas dependen del cliente, el punto de acceso le da igual, ¿vale? No puede mover, teóricamente, al cliente. Entonces eso, cuando os planteáis el uso de un sistema de voz, pues hace que un sistema de voz en Wi-Fi pues sea viable. Porque si mi teléfono le tiene mucho cariño a esa antena y acepta perder el 40% de los paquetes porque todavía le queda el 60%, pues a mí una conversación de voz ahí es absolutamente inviable, ¿vale? Sin embargo, para el Chrome o el YouTube que va haciendo buffer y me lo va estando en stream, como no lleva full duplex, pues es aceptable. Entonces ahí es donde tenemos el problema. Bien, para eso, la gente que sabe y que conoce del consorcio Wi-Fi ha creado 3 estándares, ¿vale? Bueno, hay varias cosas, pero bueno, hay 3 estándares que son los que se están estableciendo como factor común denominador en la industria, que son el 802.11K, el R y el V, que lo vamos a ver luego, ¿de acuerdo? Eso es lo que esta mañana hemos activado en el punto de acceso como Voice Enterprise, que luego lo vamos a ver. También hay otro estándar que es el 802.1i, que lleva pues el OK y el Presared Keys Caching, ¿vale? Para acortar el tiempo de reautenticación. Y luego hay otros fabricantes que han hecho cosas propietarias, que no tienen nada que ver con los estándares y que más o menos pues hacen el trabajo. El problema con las aplicaciones propietarias es que solo funcionan con ese fabricante, ¿vale? Cuando nosotros vamos a lanzar un teléfono Wi-Fi al mercado, que ha sido nuestro caso ahora mismo, pues tenemos que basarnos en estándares. ¿Para qué? Para que si vosotros decidís utilizar nuestros puntos de acceso, bien, si tenéis una infraestructura ya montada y tiene estos estándares, lo podéis utilizar ahí, no lo tengáis que quitar, ¿vale? Entonces, el 802.11K lo que hace es mejorar la disponibilidad de información en el cliente
y le dice qué puntos de acceso tienes alrededor, porque las antenas se monitorizan entre ellas. Triangulan más o menos tu posición y te dicen, bueno, cerca de ti tienes esto, esto y esto. Y ya le dan esa información. No, el cliente no tiene que andar buscando, ir haciendo un pooling en cada antena, cuánta recepción tengo y tal. Ya te lo estoy diciendo, porque las antenas te están viendo, ¿vale? El 802.11r lo que hace es acortar el proceso de autenticación. Es decir, yo estoy en esta antena y me voy a la otra. El proceso normal es que es como si encendiésemos la wifi en la otra antena. Busca el punto de acceso, le dice hola, soy yo, busco este SSID, te da el challenge, mi contraseña es esta, te autentico. Si ya estoy registrado en esta antena y ya te he hecho ese proceso, lo sensato es que esta antena le diga a la otra, oye, Jacobo te va a visitar enseguida. Es esta MAC y el secreto que tenemos negociado es este. Por tanto, llegas allí y dices, soy Jacobo con el secreto. Te mira la MAC, es este que iba a venir. Y acortamos el proceso de reautenticación en la red. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el V, que es el que invita, empuja, a que el cliente salte a la otra antena cuando la calidad de recepción o la tasa de paquetes no es útil para transmitir un streaming de voz. ¿Vale? Básicamente le echamos de aquí para que le forzamos a ir al otro sitio. ¿Vale? Le damos la lista de dónde tiene que ir, le decimos al otro que te le voy a mandar y luego le pego un empujón para que salte allí porque le va a estar mucho mejor que donde está ahora mismo. ¿De acuerdo? El problema de esto es que tanto el cliente como el punto de acceso tienen que soportar los estándares. Porque todo esto está controlado. Si no soportan los estándares y activáis esto, lo que va a ocurrir es que el cliente se puede enfadar. Y se puede enfadar pensando que en la red no le deja conectarse. Y entonces ocurre que hay veces que te pone, esta red no funciona bien. Porque le está intentando echar y él no quiere, no entiende por qué le está intentando echar. ¿Vale? Entonces, sumarizando un poquito todo esto, le pasamos el informe de los puntos de acceso. Él pasa un informe de recepción de calidad de señal de todos los puntos de acceso que le hemos pasado. Ya le estamos dando la información de que esta antena trabaja en este canal, esta antena trabaja en este canal, para que no tenga que preguntar. Esto antes de que se produzca el salto, ¿vale? Entonces, cuando salta, ya tiene toda la información y el proceso de reautenticación es corto. ¿De acuerdo? Le vamos pasando toda la información para que no empiece a hacer todo esto cuando la llamada está cortada, es decir, cuando está haciendo ese salto. Vale. Luego tenemos otro medio, digamos, que es el PMC Caching. Básicamente, lo que hacemos aquí es compartir las contraseñas entre los diferentes puntos de acceso y que todos los puntos de acceso tengan las claves de todos los clientes compartidos. El problema de esto es que estás mandando muchísima información a la red simultáneamente. Y luego pues hay otras soluciones, por ejemplo el Zero Handoff, que básicamente varios puntos de acceso tienen una única red lógica en la que comparten el mismo canal, pero el problema de eso, para que, digamos, comparten el mismo canal para que el cliente no tenga que saltar y buscar los canales. Yo ya dices, es el canal 6, pues es el 6, pero todas las antenas hablan en el mismo canal y en la misma frecuencia. Entonces hay conflictos y se generan muchísimas interferencias y muchísimos problemas, ¿vale? Y luego tenemos la transmisión, digamos, rápida de antena. Pero esto no tenemos claro cómo funciona porque es una implementación propietaria del estándar. Y además te dice el fabricante que, orgulloso, que tiene el 90% de la funcionalidad del estándar. Dice, bueno, ¿por qué no pones el estándar y tienes al 100%? Es la elección lógica, ¿no? Claro, pero como no lo hacen, pues es que es algo que desarrollé yo. Entonces, bueno, aquí no tenemos mucho que decir. Entonces, dentro de nuestros puntos de acceso, como hemos visto esta mañana, y en cada SSID, en cada VLAN, se puede activar o no.
eso es a vuestra elección, hay una funcionalidad que se llama Voice Enterprise. Esto lo que hace es activar el estándar R, el K y el V, los tres a la vez. Debajo de esto, que no sale en la imagen, pero si no queréis activar todos, a sabiendas de lo que hacen, podéis activar varios. Imaginaos que tenéis un terminal Wi-Fi, que lo de recibir información en el R y el V le va bien, pero cuando llega, o sea, perdona, con el R y el K, pero cuando llega el momento del V, que es cuando le pegas el empujón, no lo lleva bien. Podéis desactivar ese estándar y aún así seguirle proporcionando la información de canales, antenas y demás, con lo cual pues el tiempo de transición entre una antena y otra será bastante más rápido. Bien. Entonces, una vez que tenemos esto, nosotros hemos hecho pruebas reales de laboratorio con y sin estos estándares activos. Reitero, son estándares que nosotros hemos implementado en los productos, no es algo que nosotros hayamos inventado, ¿vale? Así que hemos utilizado más o menos el escenario que habéis visto esta mañana. Una centralita, un videoteléfono y en ese caso utilizamos el Grand String Wave, que es una aplicación de softphone para Android, porque no teníamos el teléfono Wi-Fi todavía en la calle, ¿vale? Registramos a la red Wi-Fi utilizando tanto WPA2 con Radius, ¿vale? Y bueno, pues hacemos una llamada utilizando el código G711 a 64K y nos vamos a dar un paseo. ¿Vale? El resultado sin el Voice Enterprise, esto que veis aquí es del Departamento de Ingeniería de China, una captura de Wireshark. Es decir, que esto es puro y duro. El resultado que habéis visto aquí es que se han perdido entre 17 y 18 paquetes en el momento del salto y que el cliente ha tardado de media 340-360 milisegundos en salir de una antena y meterse, es medio segundo. Es decir, claro, si vais navegando con el YouTube no os vais a enterar. Pero esto está por encima de los 150 milisegundos, entonces aquí vienen los cortes de voz y tal. Y esto explica por qué mucha gente cuando habláis de voz sobre Wi-Fi, es que no funciona, se corta. Aquí está. ¿Vale? En el momento que utilizamos los tres protocolos de Voice Enterprise, el R, el K y el V, se pierden 4 o 5 paquetes, es decir, sigue habiendo un corte, pero ese corte está entre 80 y 100 milisegundos de pérdida de audio. Con lo cual para nosotros es imperceptible. Pero que os quede claro que hay un corte, o sea, el teléfono o el cliente salta de una antena a la otra. ¿Vale? Con PMC Caching y demás hicimos exactamente la misma prueba. En vez de utilizar el R, el K y el V, utilizamos el 802i. En este caso también los resultados fueron buenos, se perdieron de 4 o 5 paquetes, tiempo de roaming de 80 a 100 milisegundos, ¿vale? Con OCK se perdieron algo más, pero aún así seguiría siendo aceptable. Estamos entre los 120 y los 140 milisegundos, ¿vale? El terminal Wi-Fi que nosotros tenemos va a trabajar sobre el R, el K y el V, pero tenéis los dos estándares o los dos sabores que el mercado está teniendo implementados dentro de los puntos de acceso. Independientemente de si utilizáis Radius o utilizáis autenticación con Pressured Keys en WPA, es decir, con la típica contraseña, los resultados que vais a tener son exactamente los mismos, ¿vale? Es decir, está por debajo de, vamos a decir, por debajo de los 150 milisegundos, que es el umbral peligroso. Estamos realmente entre los 80 y los 100 milisegundos, lo que garantiza que nos vayamos a tener un handover de la llamada sin ningún problema y un fast roaming, ¿vale? Que para eso está el fast roaming, para evitar que el cliente tenga que volver a negociar todo y vayan esos 300 milisegundos. ¿Tenéis alguna duda?